Bueno, entonces hoy día vamos a comenzar otro tema de práctica. Ya les he dejado las diapositivas y vamos a ver el tema 11 y entramos en el área de enzimología. ¿Se ve bien la pantalla, chicos, por favor? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, vamos a ver este nuevo tema, les decía, entrando al módulo de enzimología. Vamos a ver enzimas que corresponden a la cinética de Michaelis-Menten, llamada también enzimología micaeliana. Vamos a ver en particular la cuantificación de Km y cuantificación de la velocidad máxima de esta enzima específica, la fosfatasa ácida. Objetivos. Al finalizar el tema, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar la importancia de la cuantificación de parámetros cinéticos como Km y velocidad máxima. ¿Por qué debemos calcularlos? ¿Qué aplicación tienen? Tienen que poder explicar los cálculos necesarios para la determinación de una reacción enzimática que sigue esta cinética, la cinética de Michaelis-Menten, que se refiere, ¿verdad? Recuerdan, en teoría hemos visto, es aquella cinética que da lugar a una curva hiperbólica cuando se grafica velocidad en función de concentración de sustrato, es decir, no incluye enzimas alostéricas. Tienen que ser capaces de determinar la Km y velocidad máxima de esta enzima en particular, la fosfatasa ácida, que pues, como hemos dicho, sigue la cinética de Michaelis-Menten, así también como deben poder calcular la Km y la velocidad máxima aplicando arreglos algebraicos como el de Laine o Haber-Burg. Bueno, siempre hacemos una introducción teórica. Esta parte va a ser sobre todo de cálculos. Quiero que hagan los gráficos, que aprendan a calcular en los gráficos, lo que ya hemos visto en teoría, pero esta vez con datos experimentales que yo les voy a dar. Importancia de velocidad y la Km. Ustedes saben muy bien que los valores de Km y velocidad son constantes cinéticas. Cada enzima con su sustrato tendrá su propia Km y su velocidad máxima. ¿Qué es la velocidad máxima? Recordemos la definición. Hemos dicho primero, es una constante cinética, no físico-química, perdón. Es una constante cinética de una enzima con su sustrato correspondiente. Y expresa la eficiencia de operación de cierta cantidad de enzima. O sea, en otras palabras, ¿qué es eso de la eficiencia de operación de cierta cantidad de enzima? En otras palabras, se refiere a cuántos moles de sustrato, velocidad máxima es igual a cuántos moles de sustrato reaccionan o son convertidos en producto por cada mol de enzima por unidad de tiempo. Si nos vamos a esta ecuación general, que aquí, bueno, falta la reversibilidad, ¿no? Había puesto ayer para explicar, que recuerdan la enzima reacciona con el sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, repito, falta reversibilidad, y luego el complejo enzima-sustrato forma el producto y la enzima. En consecuencia, ¿a qué se refiere la velocidad máxima? Se refiere a, en esta reacción de enzima y sustrato, después de formar el complejo enzima-sustrato, ¿cuántos moles de sustrato son transformados en producto, fíjense en mi cursor, por unidad de tiempo? Por ejemplo, ¿cuántos moles de sustrato se transforman en producto por minuto y por mol de enzima? O sea, aquí tenemos que conocer la cantidad de enzima que ponemos, la cantidad de sustrato que usamos y controlando el tiempo, que es lo que vamos a hacer. Entonces, la velocidad máxima puede resumirse en esta igualdad. ¿Cuántos moles o delta moles de sustrato son transformados por unidad de tiempo por mol de enzima? Vamos a ver también más adelante que velocidad máxima puede no ser sustrato. Podría ser cuántos moles de producto se forman por mol de enzima por unidad de tiempo. Eso en cuanto a la velocidad máxima. ¿Por qué es importante? Porque nos indica la eficiencia de operación. Por ejemplo, si se transforma una enzima, si una enzima transforma, por ejemplo, 10 micromoles o moles de sustrato por minuto, respecto a otra enzima que transforma 1 micromol de sustrato por minuto, obviamente aquella enzima que transforma mayor cantidad de sustrato por unidad de tiempo tiene mayor eficiencia. A mayor cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo, mayor cantidad de sustrato, repito, a mayor cantidad de sustrato, escriba eso por favor.
Es decir que, en otras palabras más simples, a mayor cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo, a mayor cantidad de sustrato transformado por unidad de tiempo, mayor eficiencia. También se puede decir, a mayor cantidad de producto formado por unidad de tiempo, mayor eficiencia de esa enzima. La Km. El valor de la Km, también la Km o constante de Michaelis, ¿verdad? También es un parámetro cinético y depende de cada sustrato en particular y también de las condiciones de pH, temperatura y fuerza iónica. No olvidemos que las enzimas son proteínas. En consecuencia, el pH, la temperatura y la fuerza iónica pueden influir en su actividad. La definición operativa de Km, recuerdan, hemos visto, hemos demostrado, etcétera, en teoría. La Km es una concentración necesaria, una concentración de sustrato, o sea, la Km va a tener unidades de concentración, micromoles, moles. Entonces, la Km es una concentración de sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Si una enzima para un sustrato determinado tiene una Km pequeña, quiere decir que se va a lograr eficiencia catalítica máxima con bajas concentraciones del sustrato. Es decir, si una enzima para un sustrato dado tiene una Km pequeña, quiere decir que se necesita poca cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. En cambio, una enzima que tenga para un sustrato determinado un Km alto, significará que necesitaremos mucha concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. La Km también sirve para evaluar la especificidad de acción de determinada enzima hacia sustratos similares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, podemos tener una enzima que tenga dos sustratos, que pueda actuar sobre dos sustratos. Y con el sustrato 1, por ejemplo, esto no tienen, chicos, aumenten, escriban, ayer explicando aumentado. Por ejemplo, repito, si una enzima puede actuar sobre dos sustratos, o sea, no es tan específica, ¿no? Puede actuar sobre dos sustratos. Y con el sustrato 1 tiene una Km de 1 por 10 a la menos 2, estos son exponentes, ¿ya? 1 por 10 a la menos 2, y con el otro sustrato tiene una Km de 1 por 10 a la 2, por favor, esto es exponente. No encuentro en los documentos de Google exponentes. Bueno, 10 a la 2. Es lógico pensar que para cuál de estos dos sustratos tiene mayor eficiencia esta enzima. Pues para aquella que tenga la Km más baja, porque quiere decir que con poca cantidad de sustrato se puede alcanzar la mitad de la velocidad máxima. En cambio, con este otro sustrato, su Km es tan alta que se necesitará mucha concentración de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. A eso se refiere que no se evalúa también la especificidad de acción. Entonces, cuando una enzima tiene un Km bajo frente a un sustrato dado, significa que la enzima tiene alta especificidad por ese sustrato. Repito, si una enzima tiene una Km baja, un valor de Km bajo, significa que esa enzima tiene alta especificidad por ese sustrato. Bueno, pues por ese motivo es importante conocer, determinar la Km. Los valores de Km y velocidad máxima se determinan por análisis de datos cinéticos que se obtienen midiendo por separado velocidades iniciales a diferentes tiempos. Generalmente se expresan por minuto. Ustedes dirán, bueno, cada enzima y su sustrato debería tener tabulado, ¿no? ¿Cuál es su Km, cuál es su velocidad máxima? Pues sí, existen tablas o tabulaciones en las que podemos decir, por ejemplo, de la hexocinasa frente a la glucosa, ¿cuál es su Km? Sí, pero si digamos queremos trabajar en un laboratorio en nuestras condiciones, con nuestra temperatura, con el pH que trabajemos, pues tenemos que determinar nosotros los valores de estos parámetros cinéticos. ¿Y cómo se determina? Por análisis de datos obteniendo o midiendo las velocidades iniciales a diferentes tiempos. Esto es lo que ahorita vamos a mostrar. Siempre cuando se trabaja con enzimas, se debe expresar las condiciones de reacción. ¿Cómo vamos a trabajar? Recuerdan, tenemos sustrato y tenemos enzima, dos variables. Entonces, nuestras condiciones de reacción van a ser, vamos a trabajar con concentraciones de sustrato variables.
pero con una misma cantidad de enzima, o sea, concentración de enzima constante. ¿Recuerdan? Es uno de las pruebas de Michaelis-Menten. Concentración de sustrato variable, pero concentración de enzima constante. Manteniendo constante la concentración de enzima, vamos a ir variando vamos a ir utilizando diferentes concentraciones de sustrato y vamos a medir las velocidades iniciales por minuto. Entonces, lo que les digo, vamos a medir velocidades iniciales de reacción a determinado tiempo. Vamos a hacerlo por minuto en cada tubo de reacción. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando se cambian las condiciones de reacción, también cambian los valores de Km y velocidad máxima. Por eso se debe saber medir siempre la velocidad máxima y la Km de cada enzima. Tenemos que medir las velocidades iniciales. Recordemos, hemos visto en teoría cómo medir la velocidad de una reacción. Aplicamos la ley de la velocidad que nos expresa, ¿recuerdan? A medida que las concentraciones de los reactivos cambian, también cambia la velocidad de reacción a una temperatura constante, ¿no? Entonces, si a medida que cambia la concentración de los reactivos, si por ejemplo cambiamos la concentración de los reactivos, la velocidad también va a cambiar. Y expresando eso de manera más clara en una ecuación sería, dada la ecuación A más B, que se va a transformar en los productos C más D de una reacción enzimática, la velocidad de formación de C más D, o sea, los productos, va a ser directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Es lo que está diciendo acá. Ustedes saben que una proporcionalidad se transforma en igualdad cuando multiplicamos por una constante. Entonces tendremos velocidad de formación de los productos C más D es igual a K1, constante de velocidad, multiplicado por la concentración de los reactivos. Seguimos en cómo medir la velocidad. La velocidad de una reacción puede medirse por desaparición de reactivos o por aparición de productos. Por ejemplo, una ecuación muy simple, que A se transforma en P, es una reacción enzimática en la cual el reactivo A o sustrato A se transforma en, o reactivo A, perdón, se transforma en el producto P por acción de una enzima. Y entonces queremos medir la velocidad. ¿Cómo podemos medir la velocidad? Hay dos opciones. Podemos medir por desaparición del reactivo A. Por ejemplo, si al tiempo cero tendríamos 5 moles de A, que sabemos que actuando una enzima cualquiera va a transformarse en el producto P. Si tenemos 5 moles de A al tiempo cero, después de que comience la reacción, un minuto después ya no vamos a tener 5. Por decir, tendríamos 4.5 moles de A. 2 minutos después tendremos 4, es por decir, ¿no? 3 minutos después 3.5. Entonces podemos ir midiendo por desaparición de reactivos. O podemos medir la velocidad por aparición del producto. Por ejemplo, al tiempo cero habrá 0 de producto, pero un minuto después habrá, por decir, 0,5 moles de P del producto. 2 minutos después habrá 1 mol de producto. Entonces se forma 0,5 moles de producto por minuto, una cosa así. Entonces podemos usar cualquiera de estas dos estrategias, no las dos, ¿no? Una u otra. Desaparición de reactivos o por aparición de productos. Aquí la pregunta es, ¿en qué caso, no? ¿Cuál es la más factible? Pues depende de las concentraciones, de las condiciones y, digamos, instrumentación de laboratorio. Por ejemplo, si tenemos reactivos para medir A y un equipo para medir A, el reactivo, pues aplicaremos ese. Pero puede ser que tengamos un reactivo específico que detecte P, producto, y un equipo que me permita cuantificar con exactitud la concentración de P, pues aplicamos por aparición de productos. Depende de las condiciones del laboratorio. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir midiendo las velocidades iniciales de, por ejemplo, podría ser, vamos a usar ese, medir la velocidad inicial de formación del producto por minuto. ¿Cómo vamos a hacer eso? Necesitamos primero materiales y reactivos, tubos de ensayo, gradillas, matraces aforados, clase A, de 10, 25, 50 mililitros, siempre clase A, vamos a trabajar con alta exactitud, cronómetro y un espectrofotómetro. Nuestros reactivos
van a ser el sustrato, vamos a usar el sustrato, fosfato de paranitrofenil, revisando las fichas de seguridad, el fosfato de paranitrofenil, que es lo mismo que 4-fenil, ¿verdad? Fosfato no presenta mayores riesgos, podemos trabajarlo bien. La enzima fosfatasa ácida, pues eso es lo complicado conseguir, ¿no? No es que sea peligrosa, sino que difícil conseguir la enzima fosfatasa cristalizada pura. Difícil en cuanto a no solo accesibilidad, sino a precio. Bueno, pero ¿cuál es nuestro tema? Determinación o cuantificación de la KM y velocidad máxima de la fosfatasa ácida, de esta enzima. ¿Cuál es su sustrato? Su sustrato es el paranitrofenilfosfato. Bueno, entonces, como quiera que vamos a cuantificar, veamos el fundamento de la reacción. Vamos a medir a una fosfatasa. Vamos a medir la KM y velocidad máxima de una enzima llamada fosfatasa ácida. Para tener claro, las fosfatasas son enzimas que se encuentran en la sangre circulante y se denominan también fosfomonoesterasas. Incluyen dos tipos importantes. La fosfatasa alcalina, con su código EC, recuerda, Enzyme Commission, viene de Comisión de Enzimas de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, que hemos visto en teoría. Es como el carnet de identidad de una enzima. Entonces, la fosfatasa alcalina tiene su código EC3131, donde está presente en el hígado y en los huesos. También estas fosfatasas, otra fosfatasa importante es la fosfatasa ácida, con su código correspondiente, pero esta fosfatasa ácida es producida por el tejido prostático, los eritrocitos y las plaquetas. Si nos fijamos primero, fíjense, el primer número, recuerdan, es la clase. Y la clase 3 es hidrolasas. Quiere decir que las fosfatasas son hidrolasas. Hidrolizan enlaces fosfoéster. Por eso se llaman fosfomonoesterasas. Eso es bien importante, chicos. Si escuchan fosfomonoesterasas, es que son y tienen clase 3, hidrolizan enlaces fosfoéster. Hidrolizan enlaces fosfoéster. Bueno, y una aplicación clínica aquí es que esta fosfatasa alcalina medimos en suero para ir monitorizando el funcionamiento del hígado, el funcionamiento o alguna patología en los huesos. Y la fosfatasa ácida, pues para algún caso de prostatitis sobre todo. Vamos a trabajar con esta. La fosfatasa ácida tiene como sustrato el fíjense posición paranitrofenilfosfato. ¿Y qué hemos dicho que es la fosfatasa ácida? Una hidrolasa. Entonces, ¿qué hace esta fosfatasa ácida? Por acción del agua, hidroliza este enlace fosfoéster, porque es una fosfomonoesterasa. Fosfomonoesterasa. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta reacción? La hidrólisis de este enlace fosfoéster por acción del agua y gracias al catalizador, la fosfatasa ácida. El producto que se forma, si hidrolizamos esto, fíjense en mi cursor, pues se va a formar, recuerdan ustedes, química orgánica, el paranitrofenol. El paranitrofenol tiene la particularidad, antes de eso, la ecuación es esta. Ya, entonces queremos medir la KM y la velocidad máxima de esta enzima. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? La estrategia, tenemos que medir la velocidad inicial de esta enzima a diferentes tiempos, con diferentes concentraciones del sustrato. La pregunta, vamos a medir ahora, ¿por desaparición del reactivo o por aparición de producto? ¿De qué depende? Hemos dicho, de las condiciones de laboratorio. Resulta que el paranitrofenol, este es el paranitrofenol, absorbe muy bien a 450 nanómetros de longitud de onda. Tenemos un espectrofotómetro, sí, longitud de onda filtro 450, sí, entonces vamos a medir por aparición de producto. ¿Qué vamos a medir? La velocidad inicial de esta fosfatasa ácida a diferentes concentraciones de sustrato y vamos a medir por aparición de producto. ¿Cuánto de producto se forma por unidad de tiempo? Procedimiento. Hemos dicho siempre expresar condiciones de reacción. Como hemos dicho,
La concentración de sustrato va a ser variable, pero la concentración de enzima constante. Temperatura 37 grados, pH aproximado 5. Es la fosfatasa ácida, por eso se llama fosfatasa ácida. Su pH óptimo está próximo a 5. Su temperatura óptima 37 grados. Hemos dicho que vamos a trabajar a concentraciones variables de sustrato. Entonces tenemos que preparar esas concentraciones de sustrato que vamos a testear. Preparación de concentraciones de sustrato. Vamos a preparar 50 mililitros de una solución madre del sustrato de paranitrofenilfosfato. Sustrato paranitrofenilfosfato, Vamos a preparar una solución madre. ¿Por qué? Porque necesitamos varias concentraciones. Cuando se necesita preparar varias concentraciones de un mismo producto, han debido ver eso ustedes con la doctora Rocabado, que se necesita o se debe preparar siempre una solución madre. Hay que partir de una solución madre. En este caso vamos a preparar 50 mililitros de una solución madre de nuestro sustrato para nitrofenilfosfato en concentración 10 milimolar. Para que sea bien claro, y esto lo vamos a hacer conmigo. Este es el paranitrofenilfosfato. Peso molecular 219. Queremos preparar 10 milimolar. Si un mol es 219, un milimol, recuerda, es la milésima parte, porque un mol tiene 1000 milimoles. Pues un milimol será la milésima parte. Pero queremos preparar 10 milimolar. Pues entonces tendríamos que pesar 2.191 gramos. Pero por definición, eso es para un litro. Me piden solo 50 mililitros. Para 50 mililitros, esta resolución simple nos da que tenemos que pesar 0.1095 décimas, centésima, milésima, 10 milésimas. En otras palabras más simples, podemos redondear 0.109 gramos del fosfato de paranitrofenil, que es el sustrato. Entonces, pesamos una balanza analítica con exactitud 0.109 gramos de fosfato de paranitrofenil. ¿Y dónde vamos a preparar? Necesitamos preparar 50 ml. ¿Qué tipo de material volumétrico vamos a usar? Pues matraz aforado, porque queremos de alta exactitud. Esto estoy pesando en balanza analítica. Usaremos un matraz aforado de 50 ml clase A. ¿Y qué vamos a hacer? Pesamos estos gramos en un vasito, lo disolvemos. ¿Recuerdan? Cuando es sólido se debe disolver. Por ejemplo, si esto es 50 en unos 20 ml de agua destilada. Disolvemos los 0.109 gramos. Una vez que lo hemos disuelto, lo echamos, obviamente destapando, ¿no? Lo echamos al matraz, enjuagamos el vasito varias veces, enjuagamos el vasito y luego cuando ya hemos arrastrado todo, enrasamos hasta 50. Mejor si lo hacemos en un baño María a 20 grados, según cómo esté calibrado esto. Repito, aquí sí que necesitamos alta exactitud en todo proceso, en el pesaje, balanza analítica, en el uso del material volumétrico clase A, matraz aforado. Y mucho cuidado al enrasar, ¿no? Así tendremos nuestra solución madre del sustrato para nitrofenilfosfato, concentración 10 milimolar. A partir de esta solución madre, vamos a preparar las soluciones hijas, que le llamaríamos, que son las diferentes concentraciones de sustrato que vamos a probar. Entonces, a partir de esta solución madre, preparamos en matraces aforados de 10 ml, por supuesto chiquititos de 10 ml, las siguientes soluciones. A partir de esta vamos a preparar la solución 0,5 milimolar. Luego vamos a preparar una solución 0,75 milimolar, 2 molar, 4 milimolar, 6 milimolar y así. Entonces vamos a tener 3, 6, con el original 7 concentraciones de sustrato. Por eso decimos concentración de sustrato variable. Vamos a probar estas 7 concentraciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a medir la velocidad de reacción de la enzima fosfatasa ácida con esta concentración en sustrato. Vamos a medir la velocidad inicial con esta concentración en sustrato. Vamos a medir la velocidad inicial con esta y así. ¿Cómo vamos a trabajar? Es bueno ordenar, tener claro el panorama. ¿Cómo vamos a trabajar? Tabla de doble entrada, los tubos. Entonces vamos a tener un tubo blanco, un tubo con
1 llamado 1, donde vamos a usar la concentración de sustrato 0,5. El tubo 2, que vamos a usar la concentración de sustrato 0,75, 2, 4, que estoy haciendo alusión a esto, ¿verdad? 0,5, 0,75, 2, 4, etcétera, etcétera. Y vamos a tener todos los reactivos que vamos a aplicar. Ver nota importante, fíjense, nota importante. La prueba se realiza con cada tubo por separado, o sea, se trabaja de manera vertical. No vamos a hacer así, sino tubo por tubo. Entonces, el tubo B es el blanco. ¿Para qué sirve el blanco, chicos? En este caso en particular, ¿alguien me puede decir para qué se usa el tubo blanco? Chica, chico. ¿Para qué se usa el tubo en blanco? Tubo B o blanco. Albania. Para llevar al 0% de absorbancia, doctora. Eso, muy bien. Aquí Damaris Karen ha dicho para calibrar. Está bien para calibrar. Específicamente, como ha dicho Albania, es para llevar a 0 el espectrofotómetro. ¿Por qué tenemos que llevar a 0? Debemos llevar a 0, chicos, porque el tubo blanco, ¿qué cosa tiene? No tiene agua ni tiene aire. En algunos casos puede ser, ¿no? Según el caso. Pero en este caso, nuestro tubo blanco no tiene el sustrato. Recuerden que es un blanco, en cualquier contexto, es aquel que tiene todos los reactivos, pero no tiene la muestra. O sea, el blanco no se pone nada de sustrato, pero tiene un buffer, 1 mililitro de buffer. Se mezcla, se añade 1 mililitro de enzima. Tiene todos los reactivos menos el sustrato. ¿Por qué? Porque estos reactivos que se colocan podrían tener alguna absortividad o podrían influir de alguna manera en la absorbancia. Entonces, lo que queremos es anular esa influencia de estos reactivos en la absorbancia y por eso lo calibramos y llevamos a 0. También se llama blanqueamos, ¿no? En términos más coloquial. Llevamos a 0. Bueno, entonces, trabajamos entonces tubo por separado. Empezamos con el tubo 1. He recortado la imagen, aquí tenemos el blanco, llevamos a 0. En el tubo 1, agarramos el tubito 1, aquí está el tubito 1, y añadimos 1 mililitro del sustrato. Ah, pero ¿de qué concentración? 0,5. Luego añadimos 1 mililitro del buffer, mezclamos suavemente, nunca se agita rápido, es una proteína la enzima, se desnaturaliza por agitación. Bueno, se mezcla suavemente y luego añadimos 1 mililitro de la enzima. Nuevamente mezclamos suavemente y apenas añadimos 1 mililitro de enzima, clic, apretamos, mezclamos suavemente y activamos el cronómetro. Porque la enzima no nos espera, ya está empezando a actuar. Y entonces mezclar inmediatamente, activar el cronómetro y medir la absorbancia a 405 nanómetros cada minuto, hasta que la absorbancia sea constante. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente, primero encendemos el espectrofotómetro. Aquí debería haber colocado eso, chicos. Bueno, son aspectos más técnicos. Antes de hacer cualquier cosa, se enciende el espectrofotómetro. O sea, se deja calentar. Luego, ¿qué hacemos? Blanqueamos o llevamos a 0. Y después recién hacemos el tubo 1. Está nuestro cronómetro, lo hemos encendido. Tic-tac, tic-tac. 1 minuto, entonces 48, 50, 55, 58, 59, ¡plin! Leemos a 1 minuto el tubo 1. Apenas leemos, otra vez apretamos el cronómetro. O sea, podemos hacer de dos maneras, manual o programado. Manual, leemos el tubo, apenas entra, otra vez el cronómetro, apretamos, tic, tac, tic, y leemos y anotamos la primera absorbancia a 1 minuto. Tic, tac, está el cronómetro, 55, 58, 59, ¡plin! Otra vez leemos a 1 minuto. Y así, cada minuto tendremos la absorbancia 2, absorbancia 3, absorbancia 4, etc. También, si el equipo pues, posee esa particularidad, se puede programar. Entonces, programamos, tal vez han hecho eso con la doctora Rocabado, no sé, según el modelo, se programa para leer a los 7 minutos, a los 3, a lo que queramos. Y entonces no tenemos que estar con el cronómetro pendientes ahí, sino que el equipo nos los lee cada minuto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Las absorbancias ¿de qué? Del producto, porque estoy midiendo, hemos dicho, ¿verdad? Aquí, fíjense, medí la absorbancia a 405 nanómetros. ¿Por qué? Porque sabemos que esto, ¿no? Que el paranitrofenol, que es el producto, absorbe muy bien a 450.
Pues entonces vamos a medir la absorbancia a 450. Entonces tenemos así todas las absorbancias a estos tiempos. ¿Qué hacemos con estos datos? Decimos, la absorbancia 1 a 1 minuto, 0,150. A 2 será a 2 minutos. A 3 será a 3 minutos. Queremos saber cuánto de producto se forma por minuto. Entonces, ¿qué hacemos? Para expresar por minuto, restamos 0,230 menos 0,150 y tendré la absorbancia en un minuto. 0,311 menos 0,230 tendré la otra absorbancia y así voy restando. ¿Qué me está indicando esto? Que cada minuto se forma producto con una absorbancia que correspondería a una absorbancia de 0,080. Recuerdan que la absorbancia no tiene unidades, ¿verdad? Entonces, 0,080. Un minuto después, también 0,081. Un minuto después, 0,077, ¿no? Que puede ser. Pero luego ya de 4 minutos ya está bajando mucho. Entonces, dice hasta que se haga constante, pues vamos a tomar estos datos. Sacamos la media de estos datos. Si ustedes hacen la suma de esto dividido entre 3, les va a dar 0,079. ¿Qué significa este 0,079? Recuerden que estamos midiendo la velocidad de formación del producto P, en este caso para nitrofenol, que absorbe muy bien a 405 nanómetros. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa 0.079? ¿Qué significa, chicos? ¿A qué corresponde este valor 0,079? Recuerden que estamos con el tubo 1. El tubo 1, ¿cuánto tiene de sustrato? El tubo 1 tiene solamente 0,5 milimoles de sustrato. Les digo. El tubo 1 tiene 0,5 milimoles de sustrato. Y hemos obtenido esta media, ¿no?, de los delta de tiempo. ¿Qué significa esto, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué representa esto? A ver, esto, chicos, representa la absorbancia de producto que se forma por minuto cuando trabajamos con 0,5 milimoles de sustrato. Es lo que hemos dicho, medir la velocidad inicial a diferentes concentraciones de sustrato. Pues bien, ahora estamos con 0,5. La velocidad inicial de formación del producto para nitrofenol con 0,5 milimoles de sustrato corresponde a esta absorbancia, 0.079. Calcular la velocidad inicial de formación del producto. Entonces, velocidad de formación del producto, ¿cuánto de producto se forma por minuto? Ah, pues 0,079. ¿Por qué hacemos eso? Recuerdan que la velocidad está dada por cuánto de producto se forma por minuto. En este caso, cuánto de absorbancia nos da a 405 nanómetros por minuto, es lo que hemos hecho. Entonces, si resumimos, tenemos en el tubo 1, concentración 0,5 milimolar. Y tenemos una primera tablita. Al tiempo 1 me ha dado 0,150. Al tiempo 2, 0,230 de absorbancia. Estos números son estos mismos. Estoy copiándolo en una tablita, estos, ¿no? Entonces, al tiempo 1 me ha dado tantos, al tiempo 2, al tiempo 3, pero hemos dicho, ¿verdad?, que si hacemos los deltas de esto, que acabamos de explicar, me va a dar un delta por minuto de 0,079. ¿De qué? Correspondiente al tubo 1, que tiene esta concentración. Y entonces así procedemos con cada uno de los otros tubos, 7 tubos. Por ejemplo, esto ha aumentado un poco, no tienen, chicos. ¿A qué me refiero eso? Pasamos al segundo tubo. ¿Qué vamos a hacer en el segundo tubo? Blanqueamos. Y una vez que hemos blanqueado, hemos llevado a 0, hemos calibrado a 0. Entonces, tubo 2 colocamos 1 mililitro, pero ahora de nuestro matracito de 0,75 milimoles de sustrato. Buffer, igualito, mezclamos encima la misma cantidad. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Mezclamos y activamos el cronómetro y vamos a medir la absorbancia cada minuto hasta que la absorbancia se haga constante, igual como hemos hecho en el anterior caso. Al hacer eso, con 0,75 nos daría 0, por decir, es un número, ¿no? 0,090. Con los datos de cada tubo llenar los siguientes casos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una tabla
concentración de sustrato milimolar, 0,5 milimolar, nuestra velocidad nos ha dado 0,079. Con 0,75, haciendo con cada tubo, esto nos tomaría por lo menos unas 3 horas de trabajo, ¿no? Horas. Obviamente no se puede hacer en una clase y no se puede cortar tampoco, ¿no? La enzima tiene que estar recién preparada, no podemos dejarla así. Por esta razón vamos a trabajar con datos y el objetivo, por eso bien claro está que ustedes aprendan a calcular. Bueno, tenemos entonces la concentración de sustrato 0,5, 0,75, 2, lo que hemos preparado en los matracitos. Y hemos medido la velocidad inicial para 0,5 nos ha dado 0,79, les he mostrado la metodología. Para 0,75 nos daría 0,090 y así repitiendo lo mismo con cada tubo. Pues nos ha dado estos diferentes valores. Ahora tenemos dos variables, concentración de sustrato y velocidad inicial. ¿Qué vamos a hacer? Graficar velocidad en función de la concentración de sustrato. Y a partir del gráfico calcular la velocidad máxima y la KM que hemos visto en teoría. Entonces, fíjense, aquí tenemos, resumiendo de todos los procedimientos que hemos hecho de los 7 tubos, hemos resumido en esta tabla. ¿Qué nos está mostrando la tabla? Que para una concentración de 0,5 milimolar, la fosfatasa ácida a 37 grados en un espectrofotómetro y que absorbe, cuantifica el producto, dándonos una velocidad inicial de 0,079. A 0,75 nos da una velocidad de 0,090. Con 2 milimolar de sustrato nos da 0,160. Claramente vemos que a medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Y nos está mostrando lo que nuestros ojos no ven. Pero ¿cómo vamos a ver mejor si estas dos variables las graficamos? ¿Cómo? Entre dos coordenadas. Y decidimos aquí cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. ¿Cuál será la variable independiente, chicos? Es importante saber eso porque tengo que saber cuál le voy a poner en el eje de las Y y cuál en el eje de las X, ¿no ve? ¿Cuál es la variable independiente en este caso? Chicos, variable independiente, ¿cuál es? Tienen sus diapositivas, ¿no ve, chicos? Ah, aquí alguien ha respondido algo. Ah, no, Damaris Karen, sí, para calibrar. A ver, ¿cuál es la variable independiente? Angélica, Yucra. Angélica, ¿dónde se fue Angélica? Tomar un cafecito. Si no está, no me contesta Angélica, ahorita yo voy a tomar esta lista, una foto, ya tiene falta Angélica. Angélica, ya estamos Disculpe, doctora. Estimada Angélica, ¿dónde te has ido? ¿Me puedes contestar la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Les he dicho, en esta tabla, ¿cuál es la variable independiente? Angélica. No están atendiendo, chicos. No, cada cual es responsable de su formación, chicos. Más no podemos hacer. Yo pienso que debería haber más estricticidad. Mucho más estricto, en serio. Porque cada cual se está formando también, chicos. No. Estimada Angélica, nada que ver. Yolanda me dice, a ver, vamos a ver aquí. Yolanda dice, la concentración de sustrato. Damaris, sustrato. Espérenme un cachito. Mejía Beizaga. Es Mejía Beizaga. Y Flores Anagua. Bueno, como dicen sus compañeras, chicos, como dicen sus estimadas compañeras, pues la variable independiente es la concentración de sustrato, por tanto va a ir en las abscisas. ¿Por qué es independiente? Porque nosotros ponemos eso. Si quiero medir cada 0,25, cada 0,8, cada 0 de 2 en 2, de 3 en 3, como yo quiera. Además,
La velocidad es la variable dependiente porque esta velocidad va a depender de la concentración de sustrato. Con esa lógica pongo en las ordenadas la velocidad inicial, en las abscisas la concentración de sustrato. Y van a graficar esto en papel milimetrado o si quieren en Excel. Si van a hacer en Excel, tienen que hacer obligatoriamente en papel milimetrado. Acostúmbrense a hacer, no vaya a ser que otra persona se lo haga en Excel y ustedes, no, quiero que me hagan manual en papel milimetrado. Y si quieren hacerlo en plus en Excel, maravilloso, ¿no? Pero en papel milimetrado, van a ir graficando. Van a obtener un gráfico más o menos de este tipo, que aquí nos está indicando, sube, 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 pero no sube así, ¿no? Sino que no es que baja tampoco, no baja. Solamente que cambia la pendiente, ya no sube con la misma pendiente, y llega un momento que a cierta concentración de sustrato, cuando ya es alta, por más de que le aumentemos concentración de sustrato, la velocidad ya no aumenta. Entonces va creciendo o sigue un curso asintótico. Es un punto al cual tiende, pero no lo alcanza. Hemos llegado a la velocidad máxima, ya no da más, aunque le aumentemos sustrato, no aumenta. Aquí la cinética se vuelve de orden cero respecto al sustrato, recuerden. En esta zona, donde hay proporcionalidad, la cinética es de primer orden, porque nos está diciendo que la concentración de sustrato, nos dice que la velocidad depende de la concentración de sustrato. A medida que aumenta el sustrato, aumenta la velocidad. En un momento dado, se vuelve de orden cero. Una vez que tengan este gráfico, van a calcular la velocidad máxima, que sería esto, aquí, en la absorbancia, y luego la mitad de esto sería, intrapolando al gráfico y bajando a las abscisas, tendríamos la KM. Lo que hemos hecho en teoría. Pues bueno, con esto quiero que me hagan en papel milimetrado e interpreten mejor. Con esos, también con los datos que ya tenemos, quiero que me llenen esta tabla, el inverso de la concentración de sustrato y el inverso de la velocidad. Con esta tabla, ¿qué cosa vamos a hacer? Estamos entrando a la ecuación de Laine-Waberburg, que les voy a recordar. Espérenme aquí. En teoría hemos visto esto, ¿verdad? Debido a que habría una incertidumbre, aquí, ¿verdad? Hemos visto en teoría. Debido a que habría una incertidumbre respecto a esta medición que va a afectar en la velocidad máxima, pues se hace un arreglo, ¿no?, de los inversos, un arreglo algebraico, obteniendo la ecuación de Laine-Waberburg. Esta ecuación de Laine-Waberburg corresponde a la ecuación de una línea recta, donde inverso de BO es Y, Km sobre velocidad máxima es la pendiente, inverso de sustrato son las abscisas o la variable independiente, y B, que es la ordenada al origen, es el inverso de velocidad máxima. ¿Verdad? Incluso aquí les puse Y es inverso de velocidad máxima, X inverso de la concentración de sustrato, la pendiente es Km sobre velocidad máxima, entonces pendiente es igual a Km sobre velocidad máxima, y se hacen los cálculos así que hemos visto en teoría. Quiero que apliquen esto que hemos visto en lo que ahorita estamos viendo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a llenar esta tabla que no es nada más que sacar el inverso de 0,5. ¿Cuánto es el inverso de 0,079? El inverso de 0,75 y me van llenando. Y grafican inverso de BO sobre inverso de concentración de sustrato y sobre ese gráfico calcular la velocidad máxima y Km. Van a obtener una línea de este tipo, una línea recta de este tipo y pues lo que acabo de decirles que el intersecto con Y será la velocidad máxima. A partir de la pendiente calculamos la KM. A tabla 3 no quiero que la lea, ya sería Eddie Hofstee, no, con que hagan la tabla 2, bastante. Después, cálculos y resultados, esto no tienen sus diapositivas, sáquenle foto, no sé chicos, les he puesto para que sea más claro. ¿Qué cálculos y resultados tienen que hacer? Pues lo que habíamos hablado primero, preparar a partir de la solución madre de 10 milimolar de paranitrofenilfosfato, preparar 10 mililitros de las siguientes soluciones, 0,5, 0,75, 2, 4, 6, 8, 10. Ustedes saben, ¿verdad?, que para preparar de una solución de mayor concentración a una de menor concentración, creo que aquí les he puesto. Pues aquí está.
para preparar de una concentración mayor a una concentración menor, se aplica esta igualdad simple que van a aplicar. La concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Eso van a hacer para cada uno de las soluciones del sustrato. Y realizar los gráficos solicitados, calcular los valores de KM y velocidad máxima en cada uno de los gráficos. No van a poner KM vale tanto, velocidad. Van a demostrar cómo han hecho el cálculo, chicos. Conclusiones, y el cuestionario general va a ser de los temas, igual que hemos visto en el anterior, que voy a colocarles en el Classroom. Pero ya vayan haciendo estos cálculos, chicos. Tenemos esta semana, que esto es teórico. La siguiente semana vamos a hacer la introducción teórica para calcular la velocidad de reacción de otra enzima. Y eso sí vamos a hacer luego experimental. Eso les va a servir mucho, chicos. No podemos dejar de hacer eso, aunque el tiempo nos está pisando. Eso no podemos dejar de hacer. Eso es todo, chicos. ¿Hay alguna pregunta respecto a cualquiera de las diapositivas? Nada, chicos. Para que pare la grabación. Porque es bueno que se grabe las preguntas, ¿no? Bueno, detengo la grabación. Bueno, no se vayan, voy a registrar la asistencia, chicos. Bueno, aquí están en esta aplicación. Si alguien falta, me dice, este es el grupo 302.